Gracias a todos, por supuesto, por estar aquí el día de hoy. Buenas noches, España. Buenos días, buenas tardes ya aquí en la Ciudad de México. Sé bien algunos colegas que le comentaba a Fermín hace unos minutos que nos escuchan desde Argentina, desde Brasil, desde Uruguay. Entonces, la verdad es que toda Hispanoamérica, junto con España, pues estamos conectados y la verdad es que estos ejercicios, como bien decía Midelvia, resultan muy interesantes desde la perspectiva de que si algo nos dejó la pandemia es la posibilidad de conectarnos y que de hecho eso tiene mucho que ver con el tema del autismo. Eh, Desde Querétaro, que aquí vienen ya en México, ¿no? Más allá de todo esto, pues bueno, gracias por la presentación, esto de flamante, me resulta muy grato, aunque ya tengo mis años, y pues bueno, la verdad es que es un gusto poder colaborar con el ISEP. Le agradezco y le agradecemos de parte de la doctora Viveros, que está aquí presente todavía, y de la WIC. Pues la verdad es que esto le da vida a lo que hacemos, ¿no? Le da vida desde la perspectiva en donde todo se piensa. La academia y la universidad justamente es eso, la universalidad de pensamiento. Y creo que la colaboración entre instituciones como el ISEP y la WIC, pues la verdad es que solo alimentan a nuestros estudiantes y a nosotros mismos como docentes, ¿no? Pero entremos en tema. El día de hoy, gracias a la invitación de ISEP, pues bueno, estamos reuniéndonos para pensar. Nótese que no estoy diciendo que yo les voy a enseñar. Es para que pensemos juntos acerca de la condición autista. Es todo un tema, como bien adelantaba la doctora Viveros. Pues bueno, la WIC tiene una historia de hace 33, casi 34 años, trabajando con estos temas desde diferentes perspectivas teóricas. Y hoy en día, y ya desde hace como 15 años, trabajamos desde la perspectiva del psicoanálisis, lo cual, vuelvo a aclarar lo mismo, inclusive en un país como España, en donde ha sido donde más se ha criticado a la perspectiva de la atención del psicoanálisis para el autismo, y lo atenderé o lo hablaré con toda franqueza, porque obviamente toda intervención tiene sus limitantes. Sin embargo, la postura que el día de hoy quisiera poderles presentar es que todos pensemos de qué se trata el autismo y cuál sería una de las tantas formas de poderlo atender, que no hay una, hay muchas. Y seguramente después de mi presentación les quedará un poco la duda. Bueno, y entonces, ¿cuál es la mejor? Híjole, es que me parece que tiene que ver justamente con una conjunción, con una colaboración entre diferentes perspectivas. Creo que el discurso de, ay, el psicoanálisis está, es viejo, no sé, no tiene nada de viejo, por cierto. O lo cognitivo-conductual, o el método Teach, del que hablaremos brevemente en autismo, el método Denver en Estados Unidos se usa mucho. Pues la verdad es que todos hacen referencia a algo similar. Y creo que ahí es en donde hay que poner el énfasis. ¿En qué? Los tratamientos en términos de la condición autista pueden ayudar a que la vida de un sujeto, de un niño, de una niña, pues francamente pueda ser mejor. Pero bueno, más allá de eso, el plan para hoy es dividir nuestra presentación en tres. Esta hora en donde yo voy a estar hablando, 4 con las preguntas que puedan hacer. La primera parte les voy a hablar de qué es el autismo. Creo que tenemos que entenderlo en general, ¿no? Ese cuestionamiento, la verdad es que por lo menos desde los romanos, desde los griegos, perdón, ya había francas descripciones acerca de esto, ¿no? De qué podría ser el autismo. En 1864 apareció un niño perdido en un bosque en Aveyron, Francia, muy cerca de Cataluña, por cierto, en donde pues, se dieron cuenta de que era un niño que estaba muy raro, casi Tarzán, lo podríamos llamar en términos académicos como un niño feral, y que de ahí empezó a hacerse, por cierto, una de las primeras veces que en términos de desarrollo infantil se empezó a describir el desarrollo de una persona. Víctor, que era este niño, apareció desnudo, con uñas largas, sucio, pensando que literalmente, y de ahí salieron uno de los tantos mitos de Tarzán, justo, en donde había sido alimentado por lobas, o de Mowgli, si seguimos con la idea de Disney, en donde pues este niño apareció en lo que podríamos haber pensado haber sido criado por animales. Esta lógica hasta hoy en día sigue siendo vigente en algunos lugares. Y la verdad es que es parte de las cosas que tenemos que poner luz. La animalidad que en algunos casos se ha descrito de los niños con autismo es francamente falsa. Y hoy justamente me gustaría que pusiéramos énfasis en ese tipo de cosas. Víctor, muy probablemente, no tenemos forma de comprobarlo, era un niño con autismo.
En 1864, la verdad es que eran pocas las posibilidades de, de hacer que ese tipo de referencias fuera como más franca, ¿no? Que se pudiera tener como como un estudio formal, y porque inclusive el concepto de autismo, si bien se había utilizado desde antigüedad para describir algunos trastornos raros, no solo en la infancia, sino también en los adultos, fue hasta 1945, en donde un señor llamado Leo Kanner, y que irónicamente, de manera simultánea, Asperger, que el nombre seguramente le suena, alrededor de los elementos del autismo, o más bien de las descripciones del autismo que se han hecho, hicieron esta discusión que, insisto, de manera simultánea, lo cual resulta muy interesante, sacaron conclusiones muy similares de una descripción de niños simultáneas, pero separados, por cierto, aunque después tuvieron comunicación. Hicieron la descripción de unos niños raros. Inclusive, en el autismo precoz que describía Leo Kanner, había al final se hacía una referencia, es que la verdad esto es muy raro, tremendamente raro. Si hoy nos encontramos en el 2022, se podrán dar cuenta que, a diferencia de otros de los trastornos mentales, desde 1945, entendido como una patología, como una nosológica psiquiátrica, realmente tiene poco tiempo de estudio el autismo. Por tanto, y aquí empezamos nuestra discusión, decir que alguien tiene la verdad acerca del autismo no solo es falso, sino irresponsable, ¿no? Hoy en día tenemos que apuntar a una multiplicidad de visiones. Esa es la primera parte, entenderemos el autismo en términos psiquiátricos, haremos algunas aproximaciones acerca de dónde se origina, dónde podría originarse. Después hablaremos de los tratamientos, algunos de los tratamientos que el psicoanálisis propone para este tipo de chicos, en términos de cómo se entiende, cómo se origina el autismo, según algunas visiones psicoanalíticas, dos en particular. Hay más, muchas más. Y finalmente les hablaré del tratamiento, uno individual, de un niño de 7 años, que aquí bienvenidos a mi consultorio, por cierto, que es probablemente el lugar más íntimo de todo psicoanalista, pero bienvenidos aquí, que en esta sala que está atrás de mí, hemos pasado horas y horas desde hace años trabajando, y también les hablaré de la clínica, justo que mi Delvia, la doctora Viveros, hacía referencia, que trabajamos en la WIC y que lo trabajamos desde lo grupal. Pueden darse cuenta la lógica del diván, que si bien en algunos adultos, algunos, no todos, pudiera ser franca, pero es ridículo pensar que a nuestros niños, cosa que me han preguntado muchas veces, ¿y cómo le haces para que tus niños con autismo se queden en el diván? Pues eso raya en lo ilógico, y no solo lo ilógico, sino lo ridículo, ¿no? Permítanme mostrarles la presentación, cosa que, por cierto, Fermín, si estás de acuerdo, más adelante puedo hacerles llegar, en caso de que lo quieran compartir. De acuerdo. Listo. La presentación pues se llama a sí misma Autismo desde la mirada del psicoanálisis. Primero, como les decía, habrá que hacer una breve descripción clínica, y esto lo pueden encontrar en el famoso DSM-5. Fui muy cuidadoso en la presentación de poner las fuentes de lo que estoy diciendo, ¿no? Inclusive al final podrán encontrar la fuente y las páginas exactas en donde pueden leer, a grandes rasgos, obviamente, en mi discurso y en mi forma de presentar, habrá algunas acomodos didácticos, pero donde pueden referirse si es que el tema les interesa. Y la verdad, que ojalá y así sea. Hay que pensar estos temas, no solo aceptar lo que se nos dice. Y entendiendo desde el DSM-5 que en América es probablemente el elemento más usado en términos de patología mental, sobre todo desde la psiquiatría. En España sé, Fermín, ahí me podrás corregir, que usan mucho más el CIE-11 ya, desde la perspectiva de la OMS. Según la Asociación Psiquiátrica Americana, la APA, que crea el DSM-5 que creó el DSM-5 desde el 2015, pero que este año hizo el texto revisado, cosa que creo que como psicólogos, por lo menos en América, incluido España, por supuesto, estamos obligados a revisar con cierta calma para ver qué cambios se les hizo. Esto nos pone en un momento histórico que fue el 2015, justo cuando salió el DSM-5, en donde el autismo dejó de ser una entidad nosológica franca, donde era el niño autista, el niño con Asperger, el niño con trastorno desintegrativo infantil, el niño con trastorno generalizado, más bien retraso generalizado del desarrollo,
en donde a todas estas palabras, a todos estos conceptos, se les unificó en uno solo: espectro autista. Cambió. Les decía que la palabra Asperger seguramente les sonaba, y porque de una u otra manera, no es que haya desaparecido, pero ya cayó en cierto desuso la palabra Asperger para referirse a lo que hoy entendemos como autismo leve o autismo moderado, inclusive en algunos casos, lo cual nos deja en un camino, en una como regleta. El autismo ya no es una entidad única, en donde esas características son típicas de lo autístico, sino que ahora es un espectro, valga la redundancia, donde el niño regularmente tiene que ver con un inicio infantil, inicio muy, muy temprano. El autismo no se puede diagnosticar en los adultos. Ahorita veremos por qué a mucha gente a los 25 años les dicen: es que tú tienes autismo. Y pues desde la sorpresa dicen: pues que no, eso es de niños, y tienen toda la razón. Ahorita hablaremos de eso. En donde este espectro se mueve principalmente en dos síntomas. Uno pensaría que son muchos más, pero no. El autismo se puede definir desde la perspectiva de la APA en dos síntomas. Aquí podemos ver en rojo el síntoma A, un déficit persistente en la comunicación e interacción social. Creo que es por donde más conocemos el autismo, ¿no? En donde más veces hemos escuchado de la perspectiva de lo que es una persona en espectro autista. Es tremendamente incapaz para establecer relaciones sociales. Esto, adelanto, lo hablaremos más adelante desde la perspectiva del psicoanálisis, hay que ponerlo con signos de interrogación de manera muy especial, porque no es que ese déficit esté directamente puesto en la lógica externa. La forma de comunicarse y de vincularse socialmente de estos niños es distinta, niños y niñas. Aunque no es menor que hable principalmente de niños, también hablaremos de eso. ¿Esto en qué se refiere? Pues bueno, primero, reciprocidad emocional. Es muy común el escuchar a los padres de menores con autismo diciendo: es que le estoy hablando y hablando y hablando y el niño no me contesta. Lo cual, por cierto, no quiere decir que el niño no esté escuchando. Es completamente falso esa idea de que no esté entendiendo inclusive lo que está. Depende del caso, claro está, como siempre. Pero habrá que ser como muy claro en esta reciprocidad emocional, en donde realmente tiene que dirigirse, en donde el niño tenga respuestas sociales específicas a lo que se le pide, ¿no? Así lo describe el DSM-5. Un franco déficit en la comunicación no verbal. Y esto se puede ver de manera muy clara. Las estereotipias que hablaremos en el apartado B de los síntomas, o en los criterios B de los síntomas, pues nos habla justamente de un niño con un repertorio no verbal muy reducido. Se presentan muchos aleteos, se presentan muchas circunstancias en donde el niño pareciera que no logra comunicar de manera completa las ideas que trata de decir. Inclusive en estas estereotipas, o inclusive en esta ecolalia que en algunos casos los niños pueden llegar a presentar, pareciera que solo dicen lo mismo una y otra y otra y otra y otra vez. Este es un punto importantísimo para entender el tratamiento del autístico. Desarrollar, mantener y comprender relaciones sociales, bueno, probablemente aquí sí sea el síntoma más complejo en términos del clúster A de los síntomas del autismo o del espectro autista. Son niños y personas que tienen una genuina dificultad para comprender el vínculo humano que aquellos fuera del espectro parecieran comprender de manera muy natural. Permítanme ponerles un ejemplo y creo que esto quedará más claro. No solo se atiende a niños con autismo, también se atiende a adultos. Y este consultorio a mi espalda ha visto sentado en este diván, o bueno, en este sillón, no es diván, por cierto, para no caer en la caricatura del psicoanalista, ha visto y ha escuchado la historia de varios postadolescentes, jóvenes, en algunos casos, otros ya rayando en la edad adulta, media, o sea, estoy hablando de 26, 27 años, inclusive un chico que recuerdo ahorita de 31 años, prácticamente mi edad, yo tengo 36, entonces ahí hay una circunstancia muy común en donde este tema de las relaciones sociales creo que queda más que manifiesto. La mayoría de las personas y aquellos que nos dedicamos a psicoterapia no me dejarán mentir. Las personas que se sientan en este tipo de sillones hablan, por ejemplo, de sus relaciones de pareja y del dolor que significa a veces tener una pareja. Romper, pelear, estar juntos, no estar juntos, etcétera, todas estas cosas. Eso es una de las características que sí me parece como muy interesante del autismo en el adulto, en donde esa comprensión del vínculo, por ejemplo, de pareja,
no solo no importa, y que sí importa, sí, sí hay un tema de lo sexual que es importante atender, como en todo mundo, pero que pareciera que esa forma de comprender la importancia de estar en vínculo con otra persona se borra de manera bien interesante y se vinculan con los otros desde otras perspectivas. Algunos lo refieren, algunos de estos chicos inclusive lo refieren de que se siguen sintiendo como niños de 6, 7 años, en donde se juntan con personas con las cuales pueden hablar de videojuegos, cosa que a mí me encanta, entonces por eso creo que en muchas ocasiones logro hacer muy buen vínculo con ellos. He jugado videojuegos aquí con ellos, solo con ellos, no con todos mis pacientes, con una en particular alguna vez, porque son parte del tratamiento. Eh, Inclusive otros, desde el anime, desde las caricaturas, desde estas cosas que pudiéramos pensar infantiles, lo pongo muy entrecomillado, que no es que necesariamente sean infantiles, pero que es una forma que ellos encuentran para poderse vincular con los otros. A la mayoría de las personas de su edad les hablan de caricaturas y se les quedan viendo feo, ¿no? Pero con los niños, por cierto, las personas en espectro autista adultos tienden a tener un vínculo con los niños bien interesante. Lo dejo solo como una idea. Clúster B de síntomas. El primero y probablemente de los más evidentes, sobre todo mientras más profundo es el autismo, y ahorita hablaremos de qué tan profundo puede ser, más profundas son las estereotipias y agrego, aunque ahí no lo puse en la presentación, también las ecolalias, ¿no? Estereotipas como verse en el espejo y aletear, aleteo típico del autístico, correr y caminar en puntitas, como si fueran saltando, evitando poner los talones. Estereotipas como agarrar una cuerda, el tema de la cuerda, de los strings, es muy común, darle vueltas, chuparlo, un tema muy de lo físico, de continuamente llevar todas las cosas al cuerpo, sobre todo a la boca, y al contacto de las manos, ¿no? Como si el elemento simbólico se borrara de ciertas cosas y el objeto tuviera que aprehenderse, de adherirse a él a través de las manos, ¿no? Hablar de lo mismo, de ser muy difícil de sacar, también tiene que ver con la estereotipia, de sacarlo del tema, ¿no? En aquellos que tienen lenguaje, no todos los niños con autismo hablan, o tienen discurso. En donde justamente estos pequeños o estos adultos o jóvenes hablan de lo mismo constantemente, ¿no? Recuerdo un chico que recordarán, yo creo que eso sí es universal, la famosa intro de la 20th Century Fox, que es ta 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 tan, como la canción, no voy a caer en el ridículo de evidenciarme a mí mismo y de cantar y tararear en este momento, pero que bueno, tiene que ver con esa canción y con ese intro repetido una y otra y otra y otra y otra y otra por horas específicamente, ¿no? El segundo punto, una adherencia a la rutina y una franca resistencia al cambio, una resistencia francamente dolorosa, en donde cualquier cambio a la rutina típica de los niños se vive con una angustia verdaderamente ensordecedora, ¿no? En algunos casos, mientras más, insisto, mientras más profundo, más difícil es esa resistencia al cambio. Una fijación altamente restrictiva de intereses, bueno, lo explicaba desde las estereotipias, pero justo es también parte común de lo autístico, en donde esos intereses se ven fijados solo en uno o dos elementos. Recuerdo otro niño que conocía todo sobre el sistema metro de la Ciudad de México. Lo sabía todo. Peso de los camiones, tamaño de las llantas, cuánta gente cabía en un solo vagón, a qué velocidad podían ir, velocidad máxima, mínima, cuántas líneas había, pero no sabía nada, absolutamente nada, aparentemente, hay que decirlo con esa claridad, acerca de otras características de la vida cotidiana, como por ejemplo sus primos o inclusive su propiedad, ¿no? Es tan restrictiva a veces esa forma de intereses que todo lo demás pasa a un segundo, tercero o n número posterior, ¿no? Un síntoma interesantísimo que es una hipo o hiperreactividad a estímulos sensoriales. En la clínica donde trabajamos en la WIC, justo al lado se encuentra una preparatoria. Antes de la pandemia, ahora ya no tanto. Había como eventos que hacían en el bachillerato preparatoria y pues obviamente ponían música a volúmenes muy fuertes, música pues, moderna, reggaetón, este tipo de situaciones.
Y si era muy interesante en nuestra clínica ver cómo la mitad de la clínica bailaba y la otra clínica se quedaba en una esquina tapándose los oídos, ¿no? No todos los niños tienen que tener la misma respuesta. Recuerdo, para hablar de esta hiporeactividad, un niño en un columpio en donde mientras se columpiaba cayó, el columpio siguió el péndulo y justo cuando el niño levantó la cabeza, el mismo columpio le pega en la nuca. Obviamente fue un golpe, yo lo recuerdo haberlo escuchado como este golpe seco, duro contra la cabeza, y el niño se limitó a levantarse sin lágrimas, solo sollozaba, solo hacía gemidos. Se acercó a una de las terapeutas, abrazó su pierna fuertemente y durante un par de minutos se quedó así presionado mientras la terapeuta hablaba con él, hacía referencia a lo sucedido y poco a poco se fue quitando los brazos de la pierna, ¿no? Esto habla justamente de cualquier otro niño de la edad de este pequeño, que si no me recuerdo en ese entonces tenía como 5 o 6 años, hubiera generado un berrido impresionante, un grito de dolor, porque aparte seguramente le dolió muchísimo. No pasó nada, por cierto, más que el golpe, pero que bueno, habla justamente de esta situación de la reactividad sensorial, ¿no? Hay un tema de la integración sensorial que en el autismo queda como puesta en otras cosas. Es típico que los niños, por ejemplo, con el agua corriente, abrir una llave, mantengan sus manos y que lo realmente no es que solo estén jugando con el agua, que sí lo hacen, pero lo que están haciendo es manteniendo un estímulo sensorial que, por cierto, termina por pacificar. Pacifica algo. En ese algo está la pregunta del psicoanálisis de qué es eso. Ya lo hablaremos un poco más. El espectro, más bien el clúster C, que tiene que ver con lo temprano de los síntomas. El autismo se caracteriza sobre todo por lo precoz, pero no tan precoz, ¿no? Hacer diagnóstico de autismo es dificilísimo, porque es un diagnóstico que no se ve en ninguna tomografía, no se ve en ningún estudio de imagenología o este tipo de cosas desde la perspectiva médica. El cerebro autista no necesariamente está alterado, no necesariamente, ojo, muchos sí, pero ya estamos hablando de un autismo derivado de una condición orgánica. Pero esta aparición temprana, pues no puede ser desde los 2, 3 meses de edad, porque si el principal síntoma tiene que ver con estereotipias, por ejemplo, o con la hiperreactividad a los estímulos, todos los niños de 2, 3, 8 meses son francamente estereotípicos, ¿no? Inclusive este tema de la reciprocidad emocional, muchos hablan de la sonrisa del tercero o de la angustia del octavo mes desde la perspectiva de Spitz. Y pues bueno, son características que pueden estar presentes en niños que después tienen autismo, no necesariamente son indicadores. La sonrisa, en muchas ocasiones, muchos autores lo han puesto como de que no hay sonrisa, como de uno de los posibles síntomas tempranos más comunes, ¿no? Y finalmente, el clúster azul, que está a la izquierda, pues evidentemente, como en todo diagnóstico, es que esto no se explique mejor de otra forma, que no sea un tema de discapacidad intelectual, lo que, por cierto, es casi una norma en los trastornos autistas, desde la perspectiva de la medición de coeficiente intelectual. No necesariamente es déficit intelectual. ¿A qué voy? Se ha romantizado, inclusive por Hollywood y las series, pues como una parte del autístico como dentro de lo brillante, y hay que tener cuidado con eso. Por lo menos 3 de cada 5 niños con autismo regularmente tienen algún tipo de discapacidad intelectual, en algunos casos grave. Entonces, no necesariamente existen estos Doctor House, hay una serie que se llama The Good Doctor, en donde un chico de 17 años es un doctor prominentísimo con autismo, ¿no? Híjole, hay que tener cuidado. ¿Existen? Claro. ¿La genialidad existe en el autismo? Por supuesto. Recuerdo un chico que alguna vez conocí en el espectro, que sabía exactamente lo sucedido en términos históricos el día de tu cumpleaños. Tú le decías, en mi caso, 24 de enero, y de qué año, y él me decía que habían sucedido ese día en periódicos y en este tipo de cosas. Después lo confirmé y vi que muchas cosas eran ciertas, otras eran meras asociaciones, pero por lo menos habla de una inteligencia por encima del promedio. Pero esa inteligencia también cae en lo restrictivo de los intereses. No es que le interese todo, no le interesa la física cuántica, le interesa la historia. A eso me refiero un poco.
Siguiendo con esta descripción clínica, pues el DSM-5 propone 3 niveles. De qué tan profundo puede ser, y no es que sean 3 niveles, pero sí lo habla de leve, moderado o profundo. Autismo leve, nivel 1, en donde, como en casi todos los diagnósticos psiquiátricos, pues hay una lógica de qué tan independiente es el sujeto con el problema, con la patología mental que se presenta, ¿no? Piénsenlo así. Si un chico, una chica, un adulto, quien sea, necesita de un apoyo leve solo para hacer algunas cosas o para establecer como cierta normalidad en su vida diaria, pues estamos hablando de que si la mayoría de sus decisiones y de los elementos de su vida son completamente independientes, estaríamos hablando de un nivel 1 bastante leve. ¿Dónde se ve estos apoyos? ¿En qué tan capaz es de limitar o de ampliar sus intereses, por lo que decíamos antes? Y qué tan capaz es el sujeto o el paciente o la paciente de vivir una vida completamente autónoma. Evidentemente, mientras va subiendo el nivel, más difícil se vuelve para el paciente el ir limitando o el ir revisando estas cosas, llegando hasta el nivel 3, en donde el apoyo tiene que ser francamente sustancial, en donde casi todos los aspectos de la vida del paciente, como moverse en una ciudad como esta o como Madrid, el ir a la escuela o este tipo de cosas, tienen que estar presente. Y aquí aparece la figura de la sombra, como en México le llaman, que es esta persona, que con el niño autista está constantemente atrás, viendo. Especificaciones en términos diagnósticos, pues bueno, un tema de discapacidad intelectual, hay que decirlo, hay que mencionarlo cuando se hace el diagnóstico. Trastornos del lenguaje, si hay condiciones médicas asociadas, hay muchos trastornos como el Prader-Willi, como el Dandy Walker, entre otros, que básicamente están asociados al autismo y por la condición que generan posteriormente, pero que más bien hablan de una condición genética que se parece mucho en términos sintomáticos al autismo. Problemas del neurodesarrollo importantísimos, y este último, que solo lo pongo como mención, yo nunca he visto un niño con autismo en la catatonia, sinceramente nunca lo he visto. Sé que existen, pero pues bueno, el mismo DSM-5 los describe. Hablemos rápidamente de estadísticas. 3 hombres por cada mujer con autismo en el mundo, según la OMS. Estamos hablando de que es un trastorno que inclusive algunos autores como Papalia han descrito como el concepto del superhombre, no nietzscheano, una masculinidad llevada al extremo, y así se ha descrito al autismo, como estas cualidades casi estereotípicas de lo masculino, como una franca incapacidad para ser empático con los demás, y que bueno, se vuelve complicadísimo, ¿no? 0.65% mundial de hoy en día se considera, según la OMS, como en algún nivel del espectro autista. Es considerablemente más común, por lo menos en Estados Unidos, que es un país que sinceramente, si algo tiene, que son muy, muy efectivos en medir lo que sucede en sus poblaciones, lo cual es muy interesante. Es donde 1.3% de las personas de origen caucásico, blancos, por así decirlo, tienen algún nivel de espectro, mientras que los latinos o las personas afrodescendientes realmente bajan a niveles de 0.83, y si no mal recuerdo, en afrodescendientes al 0.63%. Es, en términos de prevalencia en la población en Estados Unidos, del doble de personas blancas que afrodescendientes. Hablemos de cómo se origina el autismo. Todo esto desde la medicina. Todavía no hablo de autismo desde el psicoanálisis, aunque ya me tengo que apurar un poco por el tiempo, ¿no? Hablemos de algo interesante. Yo les pido, por favor, que en esta diapositiva se fijen en una cosa. Si quieren leer los artículos, literalmente se los estoy citando ahí, donde se habla exactamente de lo que estoy tratando de explicar. Como factores teratogénicos, eso que tiene que ver cuando el niño está dentro del vientre de mamá, explica, dependiendo la fuente, el 25 al 60% de los casos, ¿no? Y que de hecho, si se fijan, tiene que ver con elementos que van más allá del campo de lo autístico, sino que caen en otro tipo de enfermedades, un poco lo que hablaba antes, consideraciones médicas. El consumo de ácido valproaico, que sobre todo se receta en
epilepsia, madres epilépticas, está muy asociado hasta en un 27% en casos de autismo. Dos cosas que se están trabajando muy constantemente hoy en día y que de hecho tiene que ver, uno, con los niveles de oxitocina en sangre durante el embarazo y periodo perinatal. Se ha hablado, y bien sabemos que la oxitocina es en buena medida la hormona, o ¿cuál hormona? El neurotransmisor directamente relacionado, también es un hermano, por supuesto, directamente relacionado con la empatía, ¿no? También está directamente asociado con el maternaje, con el ser madre. El poder parir, se necesita oxitocina para que el mismo vientre y el útero expulse al bebé. Se ha encontrado en muchas mamás en un porcentaje no superior al 17%, que según Trujillo en el 2019, en donde justamente hace referencia en que es algo interesante a revisar. El trastorno alcohólico fetal en muchas ocasiones también se ha asociado a este tipo de situaciones. Mujeres, lo cual ahorita con la pandemia del COVID va a ser interesante revisarlo, donde principalmente durante el segundo trimestre de embarazo se presenten fiebres o inflamaciones fuertes, principalmente asociadas a trastornos de las vías respiratorias. Por eso el COVID ahorita cobrará una relevancia según los resultados del ICINIO, que ya tienen casi 20 años, pero que de todas maneras se siguen trabajando mucho y se siguen utilizando mucho, en donde el autismo también pudiera haber sido un ataque autoinmune de la mamá hacia el niño, literal. Y que bueno, eso genera un cerebro con ciertas características. Otro, desde los factores del neurodesarrollo, se habla, por ejemplo, de una amígdala muy asociado bien sabemos que está muy asociada a la manifestación emocional, en donde los niños con autismo de 8 años, por ejemplo, tienen el tamaño adulto de la amígdala, ¿no? Un hiperdesarrollo amigdalino que pareciera que lejos de generar un trastorno francamente de superempatía, genera todo lo contrario. Esto puesto en un porcentaje tan corto como del 17% de la población. Y maduración de neuronas espejo, pues bueno, esto sobre todo en los 90, aunque Papalia todavía lo sigue citando en el 2017, se hablaba de que cuando se descubrieron estas células espejo, pues seguramente eran la piedra roseta del autismo. Hoy en día sabemos que no tanto es así, porque muchos niños que tienen esas consideraciones escritas en el autismo no tienen autismo y sí tienen esas alteraciones en términos parietales que no tienen el resto de los niños. Rápidamente, factores genéticos. Kaplan, que probablemente sea uno de los libros más importantes de psiquiatría, hace la referencia en que un 6-8% de los hermanos con autismo es posible que lo presenten. O sea, si existe un niño con autismo en una familia, es en un 6 o 8% de posibilidad de que lo presente también otro miembro de la familia, dentro de los hermanos. En estudios con gemelos esto llega a subir de manera considerable, hasta un 40 y tantos %. Muchos se han tratado desde que se hizo el mapeo genómico, también en el último punto, de hacer una referencia a la mutación en el cromosoma 7, que se ha encontrado en presencia de muchos trastornos autistas. Sin embargo, y todo esto para llegar a una conclusión. Y aquí lo digo con toda franqueza. Realmente no sabemos qué causa el autismo. Todas estas circunstancias pueden estar presentes en un mismo niño y aún así no tener autismo. Nos habla de una correspondencia biológica, genética, constitucional, que termina por generar un tipo de sujeto que, pues en términos de su desarrollo, pues tendrá que ver si se expresan o no ese tipo de características. Avancemos un poco más y ahora sí entremos en psicoanálisis. Hablemos de la epistemología, lo pongo inclusive muy, con una nota ahí personal, en donde esto es una forma de simplificar esta circunstancia, en donde cómo podemos entender la diferencia entre el modelo médico, inclusive psicológico, versus el modelo psicoanalítico de atención no solo del autismo, sino de otros trastornos, pero dentro de lo que nos toca hoy, entendámoslo así. Tenemos dos imágenes, dos niños, un niño en el lado izquierdo, una niña después de la línea azul, en donde el sujeto existe, y la línea roja delgada significa que en ese momento se dio el diagnóstico. La razón por la que tiene autismo eso podrá pasar a segundo o tercer grado, ya verán por qué.
pero el tratamiento desde la perspectiva médica habla, por ejemplo, de esos síntomas como el aislamiento, las ecolalias, las fijaciones, gritos, etcétera, la reactividad a todo lo que sucede, en donde si hay un aislamiento, por ejemplo, un tema de integración sensorial, el niño es introducido a un taller de integración sensorial, ¿no? En donde a través de texturas se empieza a trabajar y poco a poco se empieza a hacer ese puenteo entre el síntoma y la desaparición del mismo. ¿En qué voy? ¿O a qué voy? El modelo médico habla justamente de a cada síntoma generar una estrategia, ir paliando síntoma por síntoma para ser cada vez más adaptativo al sujeto, ¿no? ¿Funciona? Por supuesto que funciona. De una u otra manera, permite el poderlo comprobar desde otra perspectiva. Yo los invito a que lo pensemos desde otra naturaleza. El psicoanálisis ve esos mismos síntomas porque el sujeto sigue siendo el mismo que está en un hospital, el mismo que está en un consultorio psicoanalítico. Y lo que se busca es desplegar al sujeto. Vamos a entender que el autismo es una enfermedad de la eterna repetición. Los síntomas del DSM-5 lo dicen con mucha claridad. Vamos a ver cuál es el sujeto que se encuentra como enredado en sí mismo dentro de esos síntomas y ver cómo se logra desplegar posteriormente para llegar a una independencia y a un sujeto constituido. ¿Eso qué significa? Hablemos de las posibles etiologías del autismo desde el psicoanálisis. Y aquí voy a hacer una aclaración puntualísima. Cada vez que escucho estas, o leo, e insisto, en España es uno de los países donde más se da este movimiento, que inclusive trató de prohibir el psicoanálisis, trató porque no lo logró, de prohibir el psicoanálisis en el tratamiento del autismo. Y entiendo por qué, ni siquiera lo critico desde esa perspectiva. Es un poco por la lógica de creer que acostamos a los niños en diván, lo cual, insisto, es ridículo. Sino que se hablaba, por ejemplo, de una teoría que en los años 70 tuvo mucho auge, de Bruno Bettelheim. Pueden leerlo en un texto que se llama La fortaleza vacía. Muy interesante, pero que llegaba a algunos rangos pues, de lo violento, ¿no? Ya que hablábamos de mi esquema pues, profesional, trabajo mucho también con temas de violencia. Y pues bueno, en muchas ocasiones Bruno Bettelheim hablaba de la madre nevera o de la madre refrigerador, la cual hoy en día los mismos que siguieron por la línea de Bettelheim dijeron, no señor, fíjese que no va por ahí. Les recomiendo más que lean un texto del psicoanálisis de los cuentos de hadas del mismo Bruno Bettelheim que realmente el que hace referencia al autismo. Es muy interesante. Pero hay dos posturas teóricas que quisiera presentarles hoy. Una, de Frances Tostin, una post-kleineana, y la segunda, esta es la lámina que hace referencia a Tostin, y la segunda que tiene que ver con un post-lacaniano, que es Esteban Lavín, ¿no? En 1911, Freud, en El porvenir de una ilusión, si no mal recuerdo, hizo una alusión al cascarón como referencia al útero materno, ¿no? En Mahler, Margaret Mahler, que es una de las autoras más importantes de desarrollo que seguramente tanto en México como en España han revisado de alguna manera, hace referencia a esta primera etapa que el niño al nacer, al ser un animal, nosotros los seres humanos, tan vulnerable y tan dependiente de los demás y de las cosas que hacemos o que hacen por nosotros, pues llega a establecer un cascarón que recubre al sujeto y que lo protege del mundo externo. Imagínense nacer, no tener la más mínima idea de lo que significa cada una de las cosas de tu ambiente, pero tener que dar una respuesta que aparte depende de que el otro te satisfaga. Es una dependencia casi absoluta. Para Mahler, para Tostin y para Freud, los tres coinciden en que es un momento de una completa vulnerabilidad y donde el niño se aísla completamente. Piaget hablaba de lo mismo, lo llamó el egocentrismo absoluto, y hace referencia justamente a cerrar hasta cognitivo de los ambientes del exterior. El niño duerme entre 18 y 20 horas, por lo menos durante el primer mes de nacido, lo cual nos habla justamente, sí, de una necesidad neurológica de dormir. Y recuerden que el psicoanálisis, las energías de las que habla el psicoanálisis, no parten de la nada, parten del cuerpo, parten de la carne, del cerebro, de los neurotransmisores, de todo eso. Y que justamente este útero materno, una extensión externa del útero materno, que es este cascarón, tiene que generar un nacimiento psicológico
que muchos autores lo ponen, varía un poco, pero casi todos coinciden en algo que, por cierto, resulta interesantísimo. En términos neurobiológicos coincide con la famosa poda neuronal y con la mielinización del cerebro por ahí del cuarto mes de nacidos, ¿no? En este momento, el niño pareciera que abandona un poco los reflejos, de los cuales también Piaget habló con mucha calma, y también Freud y todos ellos, todos los que hablan de desarrollo infantil coinciden en que los reflejos, que son el origen de las pulsiones, los instintos, están basados en ese fundamento neurobiológico, lo cual terminó por generar una franca catástrofe psicológica, porque algo sucedió en ese cascarón que se rompió y lejos de hacerse más suave, se fue fortaleciendo. ¿Esto por qué tiene que ver? Pues por una dotación constitucional, por lo que hablábamos hace unos minutos, todas esas cosas biológicas que están puestas en el niño, experiencias tempranísimas, el vínculo materno como una función, no como una madre refrigerador, como decíamos antes. No, eso es otra cosa. Tiene que ver más bien con un espacio mental. Decidí llevar la discusión hacia estos conceptos, por ejemplo, muy winnicottianos, aquellos familiarizados con el psicoanálisis, recordarán el concepto del objeto y el espacio transicional. Tostin hace la referencia a un objeto autista o a un objeto confusional, ambos propios del trastorno autista, en donde este vínculo materno se termina por configurar como un espacio de seguridad del niño en términos simbólicos con la mamá. Es una retroalimentación simbiótica que permite a ambos, al niño, poder dar solución a sus necesidades y a la mamá también. No es solo de un lado para el otro, ¿eh? Y estos objetos están destinados, así como el objeto transicional y el espacio transicional, a que haya un lugar con mamá literal, mamá de carne y hueso, a un lugar sin mamá de carne y hueso, pero sí con una mamá integrada. Ese famoso objeto transicional que los niños pueden llegar a tener, permite esa transición. Esta misma idea, pero desde el vínculo materno que justamente, como función materna, que no permitió que ese cascarón se rompiera y se abriera, pues ahora nos deja a un niño atorado, por así decirlo, en términos de desarrollo, en un objeto cerrado, este objeto autista, que está muy basado en las sensaciones, que no permite como lo simbólico, y que solo se basa en el objeto, en su firmeza, versus el objeto confusional, que tiene que ver con una suavidad, hilos, muñecos, algo como muy afelpado, que permita suavidad, y que cada uno tiene su diferencia, y que la misma Tostin, no me adentraré mucho en cada uno de ellos, habla de cada uno en una lógica distinta. Son diferentes tipos de autismo para ella. Los que utilizan objetos autísticos duros u objetos confusionales suaves. Lo que está de manifiesto es que ese objeto no es una transición hacia un lugar de independencia, como lo planteaba Winnicott, sino que es un objeto que regresa a una misma repetición. Lo podemos ver desde Stephen Lavin, que tiene que ver con una lógica de cuál es el espacio o el lugar de ese tipo de objetos. El esquema especular de la izquierda les habla de cómo, a través de la mirada, mamá, de sus cuidados, recuerden que estos son los conceptos simbólicos, pero que mamá, a través de sus cuidados, permite al niño el constituirse como un sujeto. El niño se ve reflejado en los ojos de su mamá, y en términos del hijo como espejo de la madre, o de la madre como espejo del niño, porque recuerden que va en los dos sentidos, logra establecer una imagen virtual de sí mismo. ¿A qué voy? Mamá, a través de sus cuidados, literalmente nos enseña aquello, mamá como función, no estoy hablando necesariamente de la función materna, o de mamá de carne y hueso, sino que nos reconoce a nosotros como parte de ella, y hasta cierto punto con el proceso de desarrollo nos vamos separando. Según Levin, y que resulta interesantísimo, pareciera que el niño autista se quedó sin un espacio virtual, se quedó en un espacio francamente literal, en donde el espejo, en términos de la ausencia de la función materna, pareciera que no se reconoce el niño en los ojos de su madre, literal, a través de sus cuidados. El niño termina por quedarse capturado antes de poderse verse reflejado en ese objeto simbólico o en ese espacio simbólico. Es como si el niño autista, en términos de Levin,
no tuviera la capacidad de establecer un vínculo con los demás desde lo simbólico, sino solo desde lo literal, desde lo real, poslacaniano, en donde lo real gobierna todo y es dificilísimo salirse de ahí. Desde este enfoque, yo quisiera ya para hablar un poco del tratamiento, fue muy breve lo que expliqué antes, pero bueno, es un tema larguísimo. Hay dos conceptos que para trabajar desde el psicoanálisis con autismo me parece que son vitales. Primero, el niño autista también está en el campo del lenguaje, a pesar de que a menudo no hable. ¿Esto qué quiere decir? Muchos niños con autismo no les hablan precisamente porque pareciera que no entienden. Pero créanme, una mamá hace unos años peleaba con su pareja y el niño de 14 años con un autismo bastante profundo, mientras la mamá le gritaba a la pareja, oye, pues me largo de la casa y yo ya no quiero saber nada de ti, el niño, que parecía constantemente y era parte de la queja de la mamá, agarraba una maletita, la abría y empezaba a guardar sus cosas. Cuando terminó de guardar aquello que le parecía importante, la cerró, se la puso y se puso en la puerta. Mamá gritó que se iban, porque el niño no iba a hacer caso. Eso es algo interesantísimo e importantísimo en el autismo. El siguiente, el lenguaje del niño autista es algo cerrado. No hay demanda al otro entendido como la cultura, como aquello que son todos los demás y nadie, lo institucional, mamá y papá, no como el objeto literal, sino como todo eso que representan y que tratan de enseñar al niño. Lo importante, y yo agrego eso que está entre paréntesis, que si bien no hay demanda al otro, pero el otro sí se vuelve tremendamente demandante. Y aquí vuelvo a insistir en un punto esencial del tratamiento del autismo sin importar si es individual o grupal. Algo que hay que ayudar al niño es a regular al otro, a la demanda de todo, del exterior, a la demanda del terapeuta, a la demanda de la mamá, de la escuela, de la clínica, de todos aquellos que están fuera de la coraza autística de este pequeño y que de una u otra manera permite ir abriendo cosas. Recordarán que yo hablé mucho desde la perspectiva psiquiátrica de la repetición. ¿Se fijan en los círculos que están a su derecha en la presentación? El primero, el azul, habla de un S1, que es un significante, el significante 1, que sigue al significante 1 y luego sigue al significante 1. Es como el juego de un niño, desde la perspectiva autística, que toma un carrito, un Hot Wheels, y gira la llanta durante horas, y estoy hablando de horas, y la gira y la gira y la gira y la gira, y repite lo mismo de manera constante. Pero ¿qué tal si a través del tratamiento logramos girar la llanta y en vez de, no castigar, pero sí trabajar solo con que deje de girar la llanta para que se ponga a hacer otras cosas? También invitamos a través del vínculo que se establece, porque los niños con autismo establecen vínculos a veces bien intensos, a través del vínculo con el terapeuta a ampliar a una S2 y luego una S3. Recuerdo un niño en la clínica que decía que se quería subir a la resbaladilla de Mickey, era azul con rojo, por eso él mismo le llamaba Mickey. De hecho, el mismo de la 20th Century Fox. Cada vez que se subía, todos los demás nos subíamos a otra, resbaladilla y lo invitábamos a subirse. El niño poco a poco, después de varias intervenciones, empezó a subirse a todas las resbaladillas de la clínica y no porque lo importante sea que se mueva de la clínica o se mueva de resbaladilla, eso es irrelevante, es por lo que significa. De una u otra manera, del significante 1 se va moviendo a otros significantes, a otros esquemas vinculares, y el niño empieza a desplegar mucho más que lo que se quedó atorado en el autístico. Ese niño empezó a hablar en inglés. Ese niño empezó a tener mejor comportamiento en la escuela. Ese niño, eso que es tan importante para los papás, que el niño sea lo más normal posible, lo pongo entrecomillado, se fue desplegando a través de que en un juego, entre otros, no solo uno, en vez de repetir lo mismo, fuimos pasando a otros. Aquí les hablo de un niño individual. Yo creo que por tiempo me voy a tener que saltar estas viñetas clínicas, que fue un pequeño que aquí en el consultorio vi de 7 años durante mucho tiempo, por desgracia solo una vez por semana, porque no había posibilidad de los padres por la distancia de venir, en donde justamente lo que trabajamos era este vínculo de significante de uno a otro. Piénsenlo así. Este niño lo que hacía es que ese punching bag que se ve ahí en la foto, es
Ese es T-Song, así le puso él de nombre, así se llama, ¿no? El punching bag. Y si se fijan, tal vez en la imagen no es lo suficientemente clara, tiene pedazos de cinta en donde dibujó ojos, brazos, boca, los brazos me parece que ahí ya no están, pero que justamente le dibujó diferentes cosas. Lo interesante de esto es, ¿recuerdan el espejo del cual hablaba yo hace rato? Imaginen que ese espejo se integra poco a poco. Y entonces me empezó a hablar de genitales, me empezó a hablar de diferentes cosas que hablan que en vez de solo estar dándole golpes de manera repetitiva, ese punching bag de repente se convirtió en una persona llamada T-Song, a la cual se le pudieron asociar cosas de manera simbólica. Parece menor, pero en un niño con autismo, en este caso, eso es vital. El hecho de que vaya asociando, fueron sesiones muchas, ¿eh? No crean que de un día para otro, no, fueron semanas de trabajo para ir logrando que esto se fuera convirtiendo no solo en un objeto literal negro al cual se le puede pegar, sino que ahora tiene nombre y cuando se le pega, se le puede pegar en los genitales, por ejemplo, y habla de su propio cuerpo. Hablemos de la práctica entre varios, de la cual hablaba mi Delvia, y ya como estamos tan cerca del final de la conferencia, permítanme nada más entre 5 y 10 minutos más de las preguntas, porque es importantísimo que hablemos un poco de esto. Fermín, espero que no haya mayor problema, no tardo mucho. Y que bueno, la práctica entre varios es un residuo hecho por Antonio Di Chacha en Bruselas en los años 80 y que por cierto es parte del modelo más usado hoy en día en Europa para el tratamiento de autismo. Por eso digo, pues es que si bien está basado en psicoanálisis, no quiere decir que sentemos a los niños en diván. Esto se basa en 4 pilares. Yo aquí pongo 5, pero porque nosotros en la clínica usamos un quinto. El primero es el papel del director clínico. Ese soy yo, en este caso. Aunque realmente no soy yo necesariamente. También es el resto del equipo. Mi función, en términos de la práctica entre varios, iniciada por Antonio Di Chacha, es el mantener la duda acerca de lo que supuestamente sabemos del paciente. En psicoanálisis es una forma de tratar de entender la incertidumbre, que por cierto significa vivir, ¿no? Esta incertidumbre también está puesta no solo en el diagnóstico, no ponemos en duda el diagnóstico de autismo, que por cierto no hacemos nosotros, lo hacen otras instituciones. La mayoría, si no es que todos los niños que están en nuestra clínica, ya pasaron por un tratamiento de naturaleza médica, como el que les explicaba hace rato, y que ya fueron dados de alta, y la referencia es, ya no podemos hacer más por él. Llegan a nuestra clínica, y vaya, tenemos casos de éxito verdaderamente impresionantes, y otros que a lo largo de los años, pocas cosas se han ido sumando, porque el autismo es tan complejo que en muchas ocasiones llega a eso. Este es el papel del director clínico, el mantener la duda acerca de lo que sabemos de los padres, de los niños, de todo esto. Es un concepto complicado, espero algún día poder tener otro espacio para poderlo referir. El segundo elemento es la teoría psicoanalítica. ¿Entendemos el caso desde el psicoanálisis? Sí, por supuesto. Hablamos de eso en lo que en azul está puesto ahí, las reuniones de equipo. Cada semana el equipo de la clínica de autismo nos reunimos 2 horas, 2 veces por semana, ¿no? Y hablamos de nuestros pacientes, y hablamos de lo sucedido en cada taller, y hablamos de lo que sucede, y que son los partners en colaboración con los niños. Los partners también son parte de ese espacio donde los niños entran como en un vínculo entre ellos y con los terapeutas, por así decirlo, que en términos de la práctica entre varios se les llama partners, y que cada uno, y esto sí ya es sello de la clínica de la WIC, cada uno de los padres trabajamos con los niños, más bien al revés, cada uno de los terapeutas trabajamos con los padres en una sesión psicoanalítica, psicoterapéutica de orientación psicoanalítica, a por lo menos razón de 1 vez por semana. Estos 5 pilares, que describí de manera muy rápida, nos hablan justamente de cómo de manera grupal se puede atender el autismo, ¿no? Los resultados son muy variados, desde niños que la semana pasada me decían en la escuela, es que yo no le veo el autismo por ningún lado, y hace 2 años, justo antes, no, hace 3, antes de la pandemia, 3 años ya, 1 año estuvo antes de la pandemia, ese niño caminaba de puntitas, solo comía cosas rojas, lo cual era muy interesante. Golpeaba a todos los niños, y hoy en día, la semana pasada, me hacía una expresión de, buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Y digo, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bueno, y solo te quiero decir una cosa,
Yo no estoy de acuerdo con lo que están dando de desayunar. ¿Notan la diferencia en un niño que hace 3 años solo comía cosas rojas, caminaba de puntitas y solo repetía su nombre? Solo decía, imaginando, Fernando, 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 Fernando. Y hoy en día se estaba quejando de que, pues resulta que no le gustaba lo que había de desayunar. Ese niño es otro. Ya lo habían dado de alta de otras instituciones diciendo, ya no podemos hacer más por él. Es interesante. Estos 3 elementos que decidí rescatar tienen que ver con uno, la operación de autodefensa, en donde se los pongo a través de un ejemplo. En alguna ocasión, con el grupo de desarrollo infantil, hace como un año, hicimos una entrevista de un niño con autismo a través de Zoom. La chica, que se llama Fernanda, ojalá y me estés escuchando, justamente decía, ¿y cómo voy a trabajar con un niño con autismo? Le dije, pues tú solo juega, no te angusties, es una práctica, no pasa nada, no estás llevando el tratamiento. En el lado de la casa donde estaba este pequeño, estaba una terapeuta y su mamá, que por cierto es psicóloga, y la mamá le estaba diciendo, para trabajar la motricidad, le llevó una cajita que tenía unas fichitas, y entonces el niño agarraba la fichita verde y la tenía que poner en la cajita verde, la roja en la cajita roja, y así, típico tratamiento de autismo desde otras perspectivas. Entonces, cuando Fernanda, mi tocaya, decía, es que ya no sé qué hacer, me mandaba mensajes, le dije, oye, pues déjame platicar con él. Entonces, lo que yo hice fue entrar a la sesión. Si alguno de sus estudiantes está por aquí, sería bueno que platicaran su experiencia. Y lo único que dice fue hablarle a las fichas, no al niño. Recuerden, lo que buscamos es ayudar al niño a tolerar al gran otro, a regularlo, porque parte de la lógica psicoanalítica, no sabemos por qué exactamente, pero la lógica psicoanalítica sí nos habla de que en el autismo parte de lo que se volvió intolerable fue la demanda del exterior, de lo que sea. Entonces, si yo en vez de hablarle al niño Fernandito, para no decir nombres, le hablo a la caja, resulta que el niño empezó a tener una colaboración conmigo. ¿A qué me refiero? En computadora, ¿eh? Yo le hablaba a la caja de, oiga, fíjense, ¿qué tal si la roja se puede meter en la cajita verde? Y parecía que el niño ni me estaba pelando. Pero después de un tiempo empezó a meterlas, a lo que yo le decía, no porque tuviera que seguir mis instrucciones, sino porque demostraba que el niño estaba teniendo un vínculo conmigo. Yo no le estaba hablando al niño, le estaba hablando a las cosas a su alrededor. Y podía lanzar imágenes así como, y que, por cierto, si algún día nos visitan en la clínica, van a encontrar a los terapeutas constantemente, después de un niño que le pegó a otro diciendo, ¡ay! ¿Dónde habrá quedado esa mano que le pegó al otro compañero? Entonces el niño, desde lo autístico, se ve implicado por eso, pero que no hace referencia a tú, Fernando, que le pegaste a ti, al otro, sino que en muchas ocasiones hoy en la mañana veía una hoja que habían pegado en un columpio y que decía, en este columpio una mano le pegó a una cabeza. ¿Sí se fijan cómo tratamos de tercerizar hasta el lenguaje para que no cruce al niño y lo angustie? La operación de autoconstrucción, pues inclusive tiene que ver con un concepto que es con lo pacificante. Así como el pacifier en inglés, que es el chupón de los niños muy pequeños, también hay una función en el golpeteo, en el estarse haciendo así los niños, en el aleteo, que tiene que ver con pacificar el cuerpo a través de los elementos de lo real. La repetición de la sensación, recuerden que la patología del objeto autista, que tiene que ver con lo que Tostin decía, tiene que ver con este elemento de lo real que no cruza lo simbólico, que no se va a un significante 2, 3 o lo que sigue, sino en esa repetición, un niño que agarraba polvo y lo juntaba y luego lo expandía y lo volvía a juntar y lo expandía. Y entonces lo que hizo Fernando, en ese caso sí fui yo, es que agarré ese polvo, otro polvo, tierra de la clínica, nos manchamos mucho. Lo recorrí, o sea, me puse al lado de él e hice lo mismo que él. El niño enojado me quitaba mi polvo. Estamos hablando de que ese síntoma tenía 7 años en ese momento ese niño. Tenía por lo menos 3 años de presentarse. Lo que hacían en otra clínica es que cada vez que agarraba polvo le lavaban las manos. Le lavaban las manos 7, 8 veces cada hora o más, ¿no? Entonces yo lo que hice en vez de pelearme con el que agarrara polvo, pues hice que el juego se convirtiera en otra cosa. Agarré también polvo, él me quitaba polvo, yo le quitaba polvo, el niño se reía, se la pasó bien, y llegamos al punto de ir a saltar la cuerda. Hay muchos pasos en medio que me salté por temas de tiempo, pero a lo que voy es que el psicoanálisis es parte del vínculo que se establece con los terapeutas.
Y cuando yo le quitaba el polvo, imitaba lo que él hacía, él ahora quería lo mío, quería mi polvo. ¿Sí se fijan cómo ahora el niño está en el campo del otro? ¿Cómo ahora el niño deja de estar en la coraza autística para poder quitarme a mí mi polvo? Y eso poco a poco fue generando que el niño, me decía la mamá después, no puedo creer que ahora el niño le manda besos a sus primos. Un autismo profundo, por cierto. Y finalmente, este concepto del sitio y el lugar, en donde el sitio tiene que ver con un elemento real, ¿no? Es la clínica. Pero se los pongo en un ejemplo. Un niño, la semana pasada le decía a otro que, por cierto, lo golpeaba mucho, ¿no? Un niño que, por cierto, no tiene autismo, tiene, podríamos decir que psicosis infantil y otras cosas. Que lo golpeaba mucho y que cada vez que golpeaba, pues entonces lo dejaba como ya harto, ¿no? Entonces el niño aquí en la Ciudad de México, perdón para los de España, pero pues bueno, hay una zona muy peligrosa de la ciudad que se conoce como Iztapalapa, ¿no? Yo de hecho viví ahí alguna vez, pero bueno, es otro tema. Y una zona muy privilegiada que se llama La Condesa o la Colonia Roma. Si han venido a la Ciudad de México, seguro y les recomiendo mucho visitar esas zonas, ¿no? Bueno, entonces el niño dividió la clínica en dos. Allá está Iztapalapa y allá está La Condesa. Y tú, niño que me pegas, te vas a Iztapalapa. ¿Notan la implicación simbólica de esto? Tú, niño que me pegas, que no me caes bien, que no me gustas, vete a un lugar simbólico donde yo me puedo resguardar de ti y yo vivo en La Condesa, vivo en el otro lado, en el lado bonito. Parece como clasista, lo es, de hecho, desde una perspectiva, eso en el autismo no opera, obviamente es ridículo, pero bueno, de una u otra manera, creo que logra hablar justamente de estas diferencias hasta en el espacio, ¿no? Una parte que también resalto mucho es que en nuestra clínica trabajamos con los padres. Están en terapia, todos, es parte obligada, no aceptamos al niño si el padre no viene a terapia, obviamente muchas veces se rehusan, pero la verdad es que también hemos notado, y eso lo pongo solo como un comentario, en que cuando el padre se logra descolocar de la demanda al niño, el niño cambia. Cuando el niño que me decían en la escuela que ya era otro, fue justamente cuando la mamá logró descolocarse de la demanda de su hijo, de que su niño fuera cada vez más normal. Cuando logró abandonar eso aparte, en términos libidinales, dentro del proceso psicoterapéutico, el niño literalmente fue más normal. Entrecomillado. Les pongo algunos ejemplos de los trabajos en la clínica, ¿no? Estos de la semana pasada, tan pronto como la semana pasada. El que pueden ver en grande es nuestro horario. Hay algo a lo cual aducir. No es que si hagamos lo que queramos durante las 5 horas que están los niños ahí. Del 9 aquí al 9:15 hay una entrada. Los niños hacen obviamente esto lo dibujaron algunos de los colegas, pero tiene que ver con aquello que todos los niños estamos de acuerdo que esto sucede y los niños señalan cuando eso se rompe. No es dejarlos repitiendo en el ciclo, es para regularnos todos. Si el otro se tiene que regular, tiene que haber un reglamento en donde se sigue, inclusive por parte del otro con mayúscula. La siguiente es una piñata que hicieron la semana pasada de Pocoyo y que resultó muy interesante porque cada una de esas partes que se le fueron poniendo a Pocoyo, esta la hicieron los niños, no la hicieron los terapeutas, justamente hace aquello que cada niño le quiso poner, el pelo, los ojos, los brazos, y fueron literalmente, está incompleta todavía, pero le fueron literalmente armando al sujeto como tal. Del lado derecho vemos un pastel de chocolate. Si tenían dudas si esa hoja manchada, ¿qué era? Era un pastel de chocolate porque en una fiesta de cumpleaños de uno de nuestros niños, cosa que festejamos, por supuesto, un niño que no había ido ese día, no había comido pastel, y entonces pues nos pidieron hacer un pastel e hicimos un pastel y quedó pegado en la pared, ¿no? Ese pastel es importante comerlo después. En la parte de abajo logramos ver cómo las letras en esta repetición constante saltaron a los números. ¿Sí me explicó? Este niño en particular, de hecho es al revés, constantemente contaba del 1 al 100 y del 100 al 1, constantemente hacía este ejercicio. Nosotros, a través de este vínculo, llegamos al punto donde no solo sean los números, ahora llegar a las letras, y de las letras a las palabras. Ha sido un tratamiento interesantísimo el de este pequeño. Disculpen por agarrar un poco de prisa. Ahora sí, les dejo la bibliografía, insisto, la pueden revisar. Fui muy cuidadoso de que revisen las páginas en específico donde pueden leer esto, de lo cual les hablo.
Algunos de estos libros, de hecho, en México son dificilísimos de conseguir, en particular los de esta página, literal, los que tengo me los trajeron de España. Entonces, espero que a nuestros colegas en España les sea más fácil conseguirlos. Y les dejo mis datos, las redes sociales de la WIC también, y les agradezco muchísimo por haber estado aquí conmigo y pues cualquier duda, pues las podemos resolver de una vez. Fermín, te doy la palabra para llevar este tema de las preguntas. Muchísimas gracias, Fernando, por tu excelente exposición y efectivamente ya tenemos alguna pregunta. Les animo a los asistentes que llegan ya a más de 50 para que puedan hacer cualquier tipo de pregunta en el apartado de preguntas y respuestas de los botones que tienen en el sistema. ¿De acuerdo? También les he compartido a través del chat el enlace para solicitar la constancia. Tenemos una pregunta de Paula Caramán Pecoraro, que indica cómo está conformado el equipo terapéutico de su clínica. Muchas gracias. Es una excelente pregunta. Mira, ahorita no pueden estar aquí conmigo porque están en la clínica, están trabajando, ¿no? De hecho, yo me salí justamente para poder verlos. Va en dos vías. Se supone que yo soy el director clínico, y lo pongo como que se supone, porque realmente mi función se va cambiando y tengo un coordinador clínico llamado Osmar, es un tipazo, es francamente brillante, él pudo haber dado esta conferencia de la misma manera sin ningún problema, y que realmente nos encargamos de somos un director clínico, un coordinador clínico y 3 terapeutas, pero todos le entramos a todo, ¿eh? El que más escapa un poco soy yo y por las clases en la universidad, pero realmente todos le entramos a todo. Todos entramos al cambio de ropa con los niños, a cambio de pañales con los niños, todo este tipo de cosas. Y realmente están basados en que todos son estudiantes de la WIC, ex estudiantes, son trabajadores de la WIC ya, de la universidad, y que tienen un sueldo y todo este tipo de cosas, sobre todo orientado a no cobrarle a los niños más allá. La verdad es que la WIC hace un trabajo social súper bonito en eso, porque los tratamientos de autismo son carísimos. La verdad es que el precio que nosotros damos, y no es por vanagloriarme, por la calidad del servicio, en casi ningún lado de la Ciudad de México se da, ¿no? No sé si pasamos a otra pregunta. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Otra pregunta, esta es de Brenda González. Pregunta, ¿cómo es la sesión de trabajo con los padres? Mira, esa es una pregunta un poco más compleja. Depende cada padre, depende cada terapeuta. Tiene una cosa medio tramposa, ¿no? Y que lo hemos discutido mucho en la clínica, en estas famosas juntas clínicas. Cuando tú llegas aquí a mi consultorio y me pides, oye, Fernando, yo quiero que tú seas mi terapeuta y que iniciemos un tratamiento terapéutico, hay un tema de deseo. O sea, tu paciente, quieres ir con el terapeuta y hasta lo eliges de una posibilidad de opciones que hayas revisado y dices, me quedo con él y empezamos a trabajar. En la clínica eso no pasa. El deseo es de que el niño vaya a la clínica. Pero nosotros invitamos a los padres, un poco a veces, no obligados, pero sí invitados de manera coercitiva, la verdad, a que estén dentro de ese mismo proceso terapéutico, no en las sesiones de talleres con los niños, sino en una sesión individual en donde no solo hable del niño. Regularmente en los casos de discapacidad, más allá del autismo, el padre se vuelve un repetidor constante de aquello que le sucedió con respecto al niño o niña con discapacidad. Y lo que buscamos es que es un sujeto más allá de aquello que le pasó. ¿A qué voy? Es importante que el padre encuentre un espacio de donde hablar de sí mismo. Ya lo que pasa en cada sesión pues varía inmensamente. Sesiones semanales que justamente permitan ese tipo de expresiones y que no cierre el discurso del mismo padre acerca de que es una víctima casi de lo que le sucedió, ¿no? Y que si lo es, pues desde qué lugar lo ve, y que el dolor es insoportable, pues cómo es ese dolor. ¿Sí me explico? Es muy interesante. Yo mismo atiendo a 2 de los padres ahorita nada más a uno, de la clínica. Es una clínica pequeña, por cierto. Somos 9 niños y los terapeutas y yo, ¿no? La pandemia también tuvo mucho que ver con ese número, pero en fin, poco a poco ha ido creciendo después de que ya regresamos a lo normal, que tienen menos de un mes que lo hicimos.
pero pues en esos tratamientos pasan hasta enojos con la clínica, de oye, mi hijo no está avanzando. Bueno, pues hablemos de eso, se vale, no pasa nada. Hay un poco de todo, es una pregunta muy, muy amplia, Sandra, pero es un tratamiento psicoanalítico formal de los padres. Excelente, Fernando. Otra pregunta, esta es de Verónica, dice, ¿a partir de qué edad se puede diagnosticar si un niño o niña puede ser autista? Gracias. Mira, en el DSM-4 se refería desde los 3 años. Hoy en día ya el DSM-5 lo abre un poquito hasta el año, hasta después del año. La verdad también me parece un poco complicado. Es parte de la decisión también de que la clínica ya no hace diagnósticos. No nos metemos en ese asunto. Yo, mi opinión, más allá de lo que los libros hablen, es que hay que esperar a lo que los textos de desarrollo hablan como la explosión nominal, que sucede aproximadamente a los 18, 24 meses. ¿Qué es eso? Cuando el niño empieza a hablar hasta por los codos, habla por todos lados. Regularmente en el autismo eso no sucede. Pero, Sandra, hay casos de autismo que son probablemente los más complejos, en donde el desarrollo fue completamente normal y de repente, como si le hubieran puesto reversa, el desarrollo empezó a decrecer poco a poco hasta llegar a un nivel en donde el niño ya no habla, no camina, no come, no hace ese tipo de cosas, ¿no? Y completamente normal hasta ese momento. Esos son los casos, me parece, desde mi experiencia, más difíciles, porque no hay ningún correlato biológico, no hay ninguno, no hay epilepsia, no hay nada de eso que explique el por qué fue la catástrofe psicológica de la que hablaba hace rato. Muy bien. Muchas gracias, Fernando. Otra pregunta que tiene que ver con ese tema, ¿no? Y es de Carelis, que indica, no me quedó muy claro desde el enfoque psicoanalista qué opina o cómo ve a los adultos diagnosticados tardíamente de autismo. Es que lo dejé al aire, no lo terminé de concretar. Gracias por recordarme. Mira, regularmente los casos leves de autismo se les refiere como el chico raro del salón, que se mantenía pues, aislado, que sí tenía amigos, pero que prefería estar leyendo en el recreo, que prefería en vez de estar jugando fútbol e imaginándose que era Cristiano Ronaldo versus Messi en el recreo, pues prefería estar hablando con el maestro. Después, lo que sí eso, por cierto, hay muchos estudios que hablan de eso, son personas que llegan a tener fuertes depresiones cuando llegue la edad adulta. Por ahí del final de la adolescencia, 18, 20 años, al inicio de la carrera, justo un poco los chicos que están en el ICEP y en la WIC, se presentan fortísimas depresiones y que luego ya después de un estudio un poquito más claro, pues dicen, no, pues es que has sido autista toda tu vida. Esto es un residuo de eso que cuando eras niño te decían, es que el niño como que no habla en el salón y le decían a la mamá, ¿no? Pero pues bueno, la verdad es que esos casos ya ni vale la pena llamarle autismo, me parece, ¿no? Ya es un sujeto que tiene depresión y que está sufriendo, que ya no es autismo como tal. Aquí justo al lado a mi mano derecha, tengo los reportes de varios de esas personas ya de 25, 30 años, de que pues le dicen así como, pues es que no tienes muchas opciones. Pues tengo una chica que acaba de sacar una beca para estudiar en Maryland, Estados Unidos, su postdoctorado, y créanme, la han tratado de autista desde que tiene 5 años. Varía, dependiendo del nivel, y sobre todo una de las cosas que tiene que ver con un diagnóstico que pudiera ser como, bueno, que señalan mucho los médicos, es el tema del retraso mental. Si la comorbilidad está con el retraso mental, las cosas tienden a ser mucho más difíciles en términos de una adaptación adulta. Excelente. Tenemos más preguntas. Esta vez pregunta anónima. ¿Existe alguna comorbilidad entre los eventos epileptiformes en el cerebro y el autismo? Por supuesto, es constante. No es una regla. Como les decía, hay casos en donde no hay ningún dato biológico, neurológico, hormonal, químico, de ninguna naturaleza que explique el autismo, pero sí es muy común, sobre todo 2 diagnósticos, yo los leo continuamente y que van en el rango de lo epileptógeno. El primero tiene que ver con irritación del frontal derecho. Lo he visto continuamente en los reportes de autismo. Eso, ojo, no lo leí en los textos que les refería, probablemente en alguno venga que no he leído, pero yo en los casos y reviso muchos, cuando reviso el historial clínico encuentro continuamente eso. Y epilepsias no necesariamente fuertes, inclusive de petit mal, de ausencias, que en muchas ocasiones están asociados al
al autismo. La mayoría de estos niños, irónicamente, toman este famoso medicamento llamado ácido valproico, ¿no? Que es una de las cosas que los médicos, cuando hay una mamá con epilepsia, híjole, le piden que esté dormida todo el día y que se controle de la manera que pueda, pero que no tome ese medicamento por los daños que tiene en el niño. Pero sí, es constante, no es una regla. Sinceramente, no tengo el dato estadístico de qué tanto podría ser la comorbilidad, pero sí es común, la epilepsia, sobre todo. Muchas gracias. Una pregunta de José Ortiz Mitre dice: hoy, después de 24 meses de confinamiento por la emergencia sanitaria, ¿cómo se puede diagnosticar esta patología en un niño? Mira, muchos de los niños no autistas que han estado en este consultorio, pues manifestaron estas circunstancias sociales durante la pandemia a través de videojuegos. Hace no mucho jugaba con un sobrino español, él desde, en este caso desde Vigo, y yo aquí en México, y jugábamos Fortnite, ¿no? Que es un juego que trae loco a todos los niños del mundo, yo creo. Entonces, mientras jugábamos, nos divertíamos y establecíamos cierto vínculo a través del aparatito, ¿no? Y hablábamos y él me platicaba, me acuerdo de las sardinas que había pescado y no sé qué tanta cosa. Y pues la verdad es que se establece un vínculo. En el autismo, más allá de la pandemia, hay un gran otro que tiene que ver con la regulación, por ejemplo, del cubrebocas, que sí a los niños con autismo les está costando mucho trabajo, ¿no? Mientras más profundo, peor, evidentemente. El uso de este tipo de cosas, y que creo que tu pregunta va en qué tanto el aislamiento nos ha hecho irnos aislando y parecer que caemos en el rango del autístico, pero cuando hay un trastorno de esta naturaleza, o más bien, voy a corregir mi palabra, una condición de esta naturaleza, pues más bien estamos hablando de ni siquiera querer a través de la computadora. Lo que sí hemos visto, no escuché el nombre de la pregunta, de quien me hizo la pregunta, pero bueno, algo que fue muy interesante durante la pandemia fue el poder trabajar en línea, en una pantalla, como me están viendo ustedes. Eso automáticamente regula al otro, porque los niños apagaban su cámara y podían hacer otras cosas, y escuchábamos que estaban ahí haciendo cosas. Al principio creíamos que no nos pelaban, pero sí, sí nos están escuchando, y sí estaban haciendo cosas, y sí avanzaban. Fue muy interesante la experiencia de la pandemia. Si me hubieran preguntado hace 3 años en esta misma conferencia, oye, ¿y se pueden tratamientos en línea con autismo? Hubiera dicho un rotundo no. Hoy en día lo pongo muy en duda. Muy en duda. Muy bien. Tenemos una pregunta por el chat. Dice: casos que sean niveles severos de autismo, ¿cuál es la aspiración? ¿Puede mejorar debido al apoyo en los centros? Sí, por supuesto. Les recomiendo el trabajo de una clínica muy similar a la nuestra que está en Valencia, que se llama El Patinete, ¿no? Ellos llevan también la práctica entre varios por allá. Tienen trabajos interesantísimos. La verdad es que sí, son muy aspiracionales para nosotros. Encantadísimos de poder trabajar algún día con ellos en algún momento. O en Antena 110 en Venecia, o en Antena 113 en Bélgica. En todo el mundo hay clínicas de esta naturaleza para que hablemos de eso, ¿no? Desde la práctica entre varios. El Estado mexicano, de hecho, lo aprobó. Y pues, repito lo que decía hace un rato, yo creo que uno de los principales elementos que pudieran ser determinantes es el apoyo de los padres, es el vínculo que puedan establecer con el menor en términos de apoyo y de este tipo de cosas. Otro es el tema del nivel intelectual. Si hay un tema de retraso muy importante, el pronóstico se vuelve muy complicado. Pero aún así, en todos esos casos, hay muchas cosas que se pueden hacer. No puedo, o sea, quien diga, es que cada niño que entra a mi clínica sale como si fuera, no sé, un niño de cualquier otro lugar. La verdad es que es falso. El autismo no se cura. Es una condición. No es como una gripa, no es como el COVID, que hasta cierto punto podemos considerar una cura después de cierto tiempo y de cierto tratamiento. La verdad es que es más bien una integración de la forma de vida típica de lo autístico, ¿no? Muchas gracias. Ya para acabar, la última pregunta, porque ya es la hora. Raquel Rojas pregunta: ¿cómo se trabaja la inclusión en los colegios? El día de mañana tengo una cita en otro colegio, ¿no? Lo que hemos notado en México, no sé, en España, es que hay una franca desconocimiento de lo que el autismo es.
y de cómo, más allá de cómo se trata o de cómo se atiende, de cómo poder integrar a estos pequeños. Depende otra vez del tema de la inteligencia, depende de la capacidad social de los niños, porque ahí en este espectro, ahí es muy, muy amplio, pero nosotros, todos nuestros niños hoy en día, la pandemia hizo que eso se moviera, por cierto, están escolarizados. Nosotros como colegas, o más bien como terapeutas, constantemente vamos a las escuelas de los niños para que los maestros nos hablan de cómo es el niño en la escuela. Y juntos, varía de niño en niño, cada caso es distinto, platicamos de qué podría hacerse tanto en la clínica como en la escuela. Nuestra forma de inclusión es como de arte, ¿no? La palabra inclusión a veces es muy compleja. Inclusive hoy en día se habla más desde la OMS del concepto de universalización. El hecho de que todos los niños puedan estar en un colegio. Continuamente apuntamos a un colegio convencional, no de educación especial. Continuamente hablamos de un colegio que pueda convivir con otros niños sin ninguna condición o con condición, no importa. Porque el mundo no es nada más de los educación especial. Allá afuera hay de todo. Y el niño también con autismo tiene que ir regulando al gran otro, que de una u otra manera nos viene con nosotros a la clínica a tratar de hacerlo y que eso lo pueda llevar a la escuela, ¿no? Espero haber sido claro. Muchas gracias, Fernando. Bueno, pues ya para acabar, indicarte que muchas felicitaciones por el chat. Si puedes ver, escriben desde Dinamarca, desde Colombia, desde Paraguay, desde la Universidad Tecnológica Intercontinental de UTIC de Paraguay, también desde España. Justamente el último comentario pues, de una compañera que dice: soy madre en Madrid, los niños con autismo están escolarizados en colegios públicos. Desde Querétaro, es decir, la verdad es que bueno, ha sido una tarde, noche aquí en España, tarde allá en México, fantástica. Gracias, Fernando, por todos tus conocimientos, tus experiencias. De parte de ISEP te haremos llegar un agradecimiento, una constancia. También, si nos compartes el PowerPoint, enviaremos a todos los asistentes lo que será la constancia digital, así como el PowerPoint. Y de verdad, de corazón, ha sido un placer tenerte hoy con nosotros. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP, muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.